tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en un episodio más de P&E Live Chats. El día de hoy nos acompaña Carlos Orozco Felgueres Loya, quien es presidente de Orozco Felgueres y Asociados. También es maestro en estrategia fiscal, impuestos y tratados internacionales, autor de 18 libros y colaborador con medios globales y conferencista internacional, quien estará acompañando el día jueves a nuestros aliados estratégicos del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en el seminario del IEC 2019. Bienvenido, Carlos, es tu espacio. Gracias por acompañarnos, por invitarme. Y pues platícanos un poco de tu grupo, Orozco Felgueres y Asociados. ¿Cuál es tu oferta de servicios y cuál es tu distintivo de valor? El grupo Orozco Felgueres nació en 1972, es una firma de asesoría fiscal, somos auditores, somos abogados que se dedican al tema de la defensa y el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo fundó mi papá, mi papá ya no está, y yo presido el consejo hace ya más de 10 años. Y somos, eso nos dedicamos, y obviamente también a la parte de la asesoría patrimonial del empresario, y en fin, nuestra propuesta de servicios es el correcto cumplimiento ante la autoridad fiscal. Excelente. Y platicábamos hace rato que justamente tú en el seminario vas a tocar un tema muy importante, que va a ser cumplimiento fiscal de las empresas en el marco de las reformas 2020. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes decir al respecto en cuanto a qué vas a tratar en esta ponencia? Sí, mira, este 7 de noviembre vamos a estar participando en este congreso de ética y cumplimiento, y a mí me pidieron ver el cumplimiento fiscal. El cumplimiento fiscal, como todo el mundo sabe, cada vez se vuelve mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, en esta propuesta del gobierno, en tratar de revisar, tratar de cerciorarse, tratar de conectar esa realidad de la operación de la empresa con la realidad de la existencia de las operaciones, ¿sí? Pues obviamente me toca a mí hablar temas como de cómo materializamos, ¿no?, todos los gastos que hacen las empresas, qué requisitos le vamos a dar al margen de tener una factura, ¿sí?, para efectos fiscales, todo lo que la autoridad me requiere para demostrarle que el gasto procede, que no solo procede, sino que existe. Y obviamente todo este tema de cómo seleccionar a tus proveedores, en el tema de cómo contratarlos para que no sean proveedores que facturan operaciones simuladas, ¿sí? Procedimiento para desvirtuar a lo mejor la presunción de que la autoridad dice que el acto es un acto ficticio, es un acto simulado, ¿no? Y todo ese tema de combate, ¿no?, de combate a todas estas operaciones le llama la autoridad facturas falsas. Yo diría que la factura ya no es falsa, ¿no? Sino la operación simplemente no existe, ¿no? O no puedes acreditar materialmente que recibiste los bienes o que recibiste el servicio que contrataste. Entonces es un combate directo a estas empresas factureras, como le llama el gobierno, y que obviamente el empresario pues tiene que ser muy cuidadoso de contratar a proveedores que no puedan acreditar la existencia de la operación como tal, o del acto jurídico, ¿no?, como tal. Okay. Justo en esta línea hablamos de facturas, también de cambios en el esquema de outsourcing. ¿Qué panorama vemos para 2020 en materia fiscal? Sí, Raúl, gracias. Mira, vemos por supuesto una fiscalización tremenda. Ya ves que México ya no depende de los ingresos petroleros, ¿sí? Entonces vemos por supuesto una fiscalización completa. No sé, en el tema también de autorizarte poder seguir facturar, es decir, los certificados, como tú sabes, de sello digital, tienen muchos causales para poder cancelarlos, ¿no? No llevar contabilidad, no presentar declaraciones, cambiarte de domicilio, ¿sí? Entonces hay que cuidar muy bien que la autoridad te mantenga tu certificado de sello digital vigente, tu firma electrónica avanzada, y ahí van a estar, la autoridad va a empezar a realizar exhortos, invitaciones,
para confirmar la correcta cumplimiento de las obligaciones, va a empezar de alguna manera a revisar que se cuente, que el que factura cuente con todos los elementos propios, suficientes, como activos, como personal, que no sean empresas fantasma, que son empresas fachada, ¿no? Que simplemente dan la factura y el otro, y en la contraparte le da un beneficio fiscal, pero pues realmente simplemente se hizo con esa ventaja fiscal y no con un tema realmente jurídico, operativo, empresarial. Y entonces la autoridad, por supuesto, va en este 2020 con las reformas que ya aprobó, pues simplemente si tú enajenas comprobantes fiscales que no tengan sustancia, que no tengan materialidad, o que le llaman a la autoridad falsos o de contenido falso, y tú adquieres ese comprobante para diferir el efecto fiscal o para optimizar la carga tributaria o para eliminar la carga tributaria de la empresa, por la autoridad, si el crédito fiscal pasa ya actualizado prácticamente de 8 millones de pesos, pues entonces te vas a formar parte de una ley de delincuencia organizada. Y entonces ya no eres un simple deudor, sino que serás tratado como un delincuente y habrá una prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues esa reforma ya se autorizó, y entonces ahora sí el empresario tiene que tener mucho cuidado de tomar la decisión de adquirir un comprobante con un contenido falso o un acto jurídico simulado, y el enajenante pues también sabe que si se junta con ese adquirente de esa factura y hacen un perjuicio contra el fisco, y ese perjuicio pasa de esta cantidad, pues entonces las consecuencias van a ser en materia penal. Entonces esta es la reforma muy importante por parte del gobierno, y entonces bueno, pues es un combate directo al contribuyente que se hace de estos comprobantes para no pagar el impuesto. Y justo en esta materia y ya en implementación, en el trato con sus clientes prospectos, ¿qué recepción han visto? ¿Qué áreas de oportunidad o retos están enfrentando? Se sienten como en un campo de terrorismo fiscal, se siente el empresario medio tratado con una vara diferente, una vara igual a que si vendes o haces actos ilícitos, ¿no? Sí. Se siente como un criminal, el empresario se siente desconfiado, porque con que el gobierno ha manifestado que va a ir por los que verdaderamente lo hacen, pues el empresario tiene que cuidar que no vaya a ser un proveedor enlistado, ¿no? Que no vaya a ser un proveedor completamente señalado, ¿no? Por parte de la autoridad. Entonces, pues obviamente aquí el tema es de justos por pecadores, quizá. Entonces habrá que cuidar todo ese desarrollo de proveedores, y por supuesto el empresario tiene que tener mucho cuidado en hacer este tipo de operaciones, porque la autoridad pues puede empezar a aplicar pues este tipo de disposiciones o normas que pues le pueden privar de la libertad. Ok. Y cuéntame cómo vino la colaboración con el IEC y la propuesta de, ¿sabes qué? Es un tema que se tiene que abordar. Bueno, ellos hicieron una propuesta exactamente en donde hay que cumplir, ¿no? En las empresas, y ellos decían, bueno, es que el cumplimiento fiscal es la base para la continuidad de la empresa. Entonces el cumplimiento fiscal, y para hablar de cumplimiento fiscal tendríamos que hablar de realidad, ¿no? De operación, de materialidad, del tema tan famoso de cómo materializamos todas las erogaciones que hacen las empresas, ¿no? Entonces, dentro de este gran congreso que está haciendo el Instituto de Ética y Cumplimiento, pues van a hablar de todos los temas relacionados con este tema de cumplimiento, y a mí me toca hablar de la parte de cómo desarrollamos este compliance, este cumplimiento en materia fiscal. Y creo que es importante porque lo vamos a hablar desde un tema de prevención, más no de corrección, y creo que es mucho más rentable ahorita que el empresario sepa cómo prevenir, ¿sí? Antes de meterse en un tema correctivo. Y justo, y dándole la conclusión un poco, obviamente la importancia del tema, de cumplir con tus obligaciones fiscales, pero también en este paso de la prevención, ¿cuál es la, bueno, no digamos fórmula, pero sí
¿cuáles son los pasos que Sí, sugieren? teniendo razón. Mira, yo estoy recomendando que antes de contratar cualquier proveedor, revisemos que tenga una opinión de cumplimiento positivo, que esté localizado, que tenga activos personal, infraestructura, que tenga unos estados financieros, ¿sí? O sea, que acredite la existencia de la operación, ¿sí? Entonces tratamos de dar varios elementos de materialidad que el empresario o el contribuyente tendría que empezar a cuidar, que ese es el tema de soporte legal, que es el contrato con el proveedor, soporte, por ejemplo, evidencial, que es toda la parte de la evidencia, ¿sí? Y luego la sustancia de la operación, ¿no? Entonces yo creo que esos 3 elementos habrá que desarrollarlos con cualquier proveedor, y entonces pues este tema de soporte, evidencia y sustancia pues son los temas que tendríamos que empezar a ver cómo desarrollar, cómo integramos el expediente del proveedor, cómo hacemos un entregable para que la autoridad vea que la deducción procede, que el acto jurídico existe, ¿sí? Y que obviamente no solo se está tomando la deducibilidad, incorporando el CFDI o la factura a la contabilidad, sino que acreditamos que se recibieron los bienes o que se recibieron los servicios. Y que el otro tenía, obviamente, los activos, los elementos propios, ¿sí? El personal, la infraestructura, la capacidad material para llevar a cabo lo que pactó conmigo. Y eso es muy importante desarrollarlo con todos los proveedores. Excelente. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Sin duda es un tema muy importante, el cumplimiento, el estar en regla, sobre todo ahora que vienen más estrictas las reglas. Y pues los invitamos otra vez todavía hay inscripciones abiertas para el seminario. Carlos va a estar ahí, sin duda va a ser interesante ahondar mucho más porque todavía queda bastante, pero eso lo vamos a dejar para el jueves. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, gracias por tu tiempo. Gracias, Raúl. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Petróleo Energía Oficial en Facebook, Petróleo Energía en Twitter y Petróleo y Energía en Instagram y LinkedIn. Nos estamos viendo en nuestra próxima emisión de P&E Live Chats.